Las dos jóvenes, visiblemente aterradas en aquel sendero oscuro, nos imploraron auxilio. Nos relataron que, mientras su vehículo permanecía atascado, habían presenciado algo inquietante. Una figura que se desvaneció entre la maleza del bosque. A pesar de nuestra incredulidad inicial, decidimos comenzar la búsqueda. Mi compañero y yo no tardaríamos en darnos cuenta de que aquella misteriosa aparición también se manifestaría ante nosotros. Episodios como este, donde se entrelazan narrativas policiales con lo inexplicable, suelen ser de los más escuchados y respetados en relatos de la noche. Y es que, en el fondo, creo que todos albergamos un profundo respeto por esa vocación en la que, al percibir un sonido extraño en un lugar sombrío, la misión primordial es adentrarse para discernir quién o qué lo está provocando. Así que, prepárense para sumergirse en este viaje de misterio y valentía. Por supuesto, este episodio está dedicado a todos los oficiales de policía que, día y noche, se lanzan a las calles, arriesgando su integridad por nuestra seguridad. A ellos y a sus familias, porque, como hijo de policía, sé lo que significa esperar a mi padre con el alma en vilo. A ustedes, los valientes, va este episodio. Están sintonizando Relatos de la Noche. Si me hubieran preguntado hace 6 años, antes de aquella tarde particular, les habría asegurado que lo que estoy a punto de compartir era simplemente imposible, que tales fenómenos no tenían cabida en nuestra realidad. Había sido un turno particularmente ajetreado, con una sucesión de incidentes. Justo cuando pensábamos que las últimas horas transcurrirían con la esperada calma, mi compañero, Cañizales, y yo recibimos una llamada, unos jóvenes consumiendo drogas frente a una iglesia. Nada fuera de lo común, pensamos. Era una zona tranquila y estábamos cerca, así que nos asignaron el caso. Lo más probable era que, al llegar, ya se hubieran marchado o huyeran al vernos aparecer. Sin embargo, cuando llegamos, no había ni rastro de los chicos. Tampoco desorden, ni nada inusual. La calle estaba casi desierta. En la entrada de la iglesia, nos esperaba el sacerdote. Se nos acercó con celeridad y nos habló en un susurro grave. Tuve que mentir en el informe, dijo. Si decía lo que en realidad estaba pasando, nadie me haría caso. Es cuestión de vida o muerte, literalmente. Nos pidió un favor, casi suplicando por el amor de Dios que nos colocáramos en la entrada del edificio contiguo a la iglesia y no permitiéramos la salida de nadie. Añadió algo más, un detalle que heló la sangre, sin importar lo que escucháramos desde el interior. Bajo ninguna circunstancia debíamos dejar salir a nadie, ni siquiera a él mismo. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada. Ambos somos católicos. Algo en la urgencia y la seriedad de su voz, desprovista de todo dramatismo, nos impulsó a aceptar sin mayor cuestionamiento. Nos apostamos frente a la pesada puerta. Al principio, un silencio denso. Pero pasaron unos minutos y desde el interior, resonó un golpe estruendoso, como si un armario hubiera sido lanzado con furia contra la pared, seguido de un grito. Era un hombre. «Déjenme salir. Ayúdenme», clamaba, su voz llena de desesperación. «Estoy encerrado aquí adentro. Sé que pueden escucharme». Por instinto, di un paso hacia la puerta, pero el recuerdo de la petición del padre me contuvo. El hombre siguió gritando durante varios minutos, suplicaba entre sollozos, golpeaba con frenesí, asegurando que no soportaba más. Y entonces, escuchamos otra voz. Ahora era una mujer, gritando con una desesperación aún más desgarradora.
Me están lastimando. Vociferaba. Tengo miedo. Hay niños aquí adentro. La conmoción ya atraía a algunos curiosos, a quienes tuvimos que alejar. Les explicamos que era un asunto interno y que debían retirarse. Fue entonces cuando comenzó lo peor, los gritos de los niños. No era uno, eran varios, vocecitas pequeñas, llorando al unísono, pidiendo ayuda, suplicando que los sacáramos de allí. Mi compañero y yo estábamos paralizados. No podíamos entrar, no podíamos irnos, solo nos quedamos ahí, escuchando impotentes. Aquello duró casi una hora. De repente, el silencio se apoderó de nuevo. A los pocos minutos, el padre salió. Nos dio las gracias y nos dijo que ya podíamos irnos, que la ayuda estaba por llegar y todo se había calmado, que tenía unos minutos de tranquilidad. Le preguntamos quiénes estaban dentro, qué era lo que habíamos escuchado. Mejor entren, dijo, con una expresión enigmática. Quiero que lo vean, de lo contrario, no me creerán. Dentro, encontramos solo a dos personas, una monja muy joven, bañada en sudor, y una niña postrada en una cama, inmovilizada. Nadie más. El padre nos explicó que ambos estaban custodiando a la niña mientras esperaban la llegada de otros sacerdotes de la capital para verificar si se trataba de una posesión real, una posesión demoníaca. Cuando le preguntamos por las múltiples voces que habíamos escuchado, aquí tienes el contenido reescrito con él estilo solicitado. Las dos jóvenes, visiblemente aterrorizadas, nos interceptaron en aquel camino oscuro, implorando nuestra ayuda. Relataron que, mientras su vehículo estaba atascado, habían presenciado algo inquietante. Una presencia que se había desvanecido en la profundidad del bosque. Aunque inicialmente escépticos, pronto nos embarcamos en la búsqueda. Mi compañero y yo no tardaríamos en darnos cuenta de que aquella misteriosa aparición también se manifestaría ante nosotros. Episodios como este, donde compartimos relatos de la vida policial, son de los más escuchados y respetados en Relatos de la Noche. Y es que, en el fondo, creo que todos admiramos profundamente esa labor que exige, al escuchar un sonido extraño en un lugar tenebroso, la valentía de adentrarse y descubrir la fuente de la perturbación. Así que, prepárense para este viaje. Y, por supuesto, este episodio está dedicado a todos los oficiales de policía que, día tras día y noche tras noche, arriesgan su propia seguridad por la nuestra. A ellos y a sus familias, porque como hijo de policía, también a mí me tocó vivir la angustia de esperar a mi padre. A ustedes, los valientes, va dedicado este episodio. Están escuchando Relatos de la Noche. Si me hubieran preguntado hace 6 años, antes de aquella tarde fatídica, les habría asegurado que lo que estoy a punto de narrar era sencillamente imposible, que tales fenómenos no podían existir. Había sido una jornada agitada, repleta de incidentes. Cuando ya imaginábamos que las últimas horas del turno transcurrirían con la habitual tranquilidad, Cañizales, mi compañero, y yo recibimos una llamada. Unos jóvenes consumiendo drogas frente a una iglesia. Nada que nos sorprendiera. Era una zona generalmente apacible y estábamos cerca, así que nos enviaron de inmediato. Lo más probable era que, para cuando llegáramos, ya se hubieran marchado o que huyeran al vernos aparecer. Sin embargo, al llegar, la escena era desconcertante, no había jóvenes, ni desorden, ni nada fuera de lo común. La calle estaba prácticamente desierta. A la entrada de la iglesia, el padre nos aguardaba con una expresión grave. Se acercó rápidamente y nos habló en un susurro urgente.
Nos confesó que había tenido que falsear el informe, pues si decía la verdad, nadie le prestaría atención. Y que lo que sucedía era una cuestión de vida o muerte, literalmente. Casi suplicando, nos pidió un favor por el amor de Dios, que nos colocáramos en la entrada del edificio contiguo a la iglesia y no permitiéramos que nadie saliera. Nos añadió algo más, una advertencia inquietante, que no importara lo que escucháramos. Bajo ninguna circunstancia debíamos dejar que nadie saliera, ni siquiera él mismo. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada, ambos somos católicos. Algo en su manera de hablar, desprovista de dramatismo, pero cargada de una inmensa urgencia, nos impulsó a aceptar sin pensarlo demasiado, y así nos plantamos frente a la puerta. Al principio, un silencio denso nos envolvía, pero transcurrieron apenas unos minutos cuando, desde el interior, se oyó un golpe estruendoso, como si un armario hubiera sido lanzado contra la pared, seguido de un grito desgarrador. Era la voz de un hombre. Vociferaba pidiendo que lo dejaran salir, que lo ayudaran. Insistía en que estaba encerrado allí, que sabía que podíamos escucharlo. Por puro instinto, di un paso hacia la puerta, pero la petición del padre resonó en mi mente y me detuve. El hombre gritó desesperadamente durante varios minutos, llorando, golpeando, asegurando que no aguantaba más. Y entonces, escuchamos otra voz. Ahora era una mujer la que gritaba con una desesperación aún mayor. Decía que la estaban hiriendo, que sentía un miedo atroz, que había niños allí dentro. Ya la gente se acercaba atraída por el estruendo y tuvimos que pedirles que se alejaran. Les dijimos que era un asunto interno, que debían retirarse. Fue entonces cuando comenzó lo peor, los gritos de los niños. No era uno, eran varios, voces pequeñas, sollozando al unísono, implorando ayuda, gritando para que los sacaran. Mi compañero y yo nos encontramos en un dilema angustioso. No podíamos entrar, no podíamos irnos, solo nos quedamos allí, oyendo impotentes. Aquello se prolongó durante casi una hora. De repente, finalmente, el silencio se apoderó de todo. El padre salió a los pocos minutos, nos dio las gracias y nos informó que ya podíamos marcharnos, que la ayuda estaba en camino y todo se había calmado, que tenían unos momentos de tranquilidad. Le preguntamos quiénes estaban allí, que habíamos escuchado. Nos dijo que era mejor que entráramos, que quería que lo viéramos, o no le creeríamos. Dentro, solo encontramos a dos personas, una monja muy joven bañada en sudor y una niña tendida en una cama, atada. Nadie más. El padre nos explicó que ambos estaban custodiando a la niña mientras llegaban otros sacerdotes de la capital, para verificar si se trataba de una posesión real, una posesión demoníaca. Cuando le preguntamos por las múltiples voces que habíamos oído, afirmó que había sido solo ella, nada más que ella, la que había estado gritando todo ese tiempo. Salimos de allí sin pronunciar palabra, no levantamos ningún informe, ni pudimos hablar del tema. Pero después de aquella noche, mi compañero y yo coincidimos en algo: ninguna persona, por muy enferma que esté, puede gritar con tantas voces distintas, y mucho menos con las de varios niños al mismo tiempo. Estoy seguro de que los sacerdotes que llegaron confirmaron esa posesión, pero son solo suposiciones. Nunca supe qué ocurrió después. El exnovio de mi hermana es policía. Un hombre extremadamente serio, y para nada, aficionado a las historias de terror. Cuando en mi familia solíamos ver películas y lo invitábamos, nunca se quedaba si el género era de miedo. Es, de esas personas, de quien menos esperarías escuchar un relato de fantasmas. Pero él, en una ocasión,
nos confió lo que estoy a punto de narrarles. Hace tiempo, patrullaba una zona de la ciudad donde abundan los bosques, numerosas cabañas y algunos restaurantes, además de senderos para bicicletas y rutas de senderismo. Su rutina incluía recorrer esos caminos incluso de noche, lo cual, de por sí, ya es un escenario algo inquietante. Pero él es una persona bastante valiente, de carácter firme, y en aquel entonces patrullaba con un oficial de mucha experiencia. En uno de esos recorridos nocturnos, en una zona ya muy solitaria, un trabajador de un restaurante que salía de su turno les informó que un coche había ingresado profundamente por el camino y no había regresado. Aquello era sospechoso, ya que no había nada más allá en esa dirección, y más allá de la sospecha, representaba un riesgo debido a la dificultad del sendero. Como ya era de noche, decidieron hacer una ronda, para verificar que todo estuviera en orden. Con frecuencia, los coches de poca altura tenían dificultades para regresar por ciertas zonas lodosas, especialmente si los conductores carecían de experiencia. Apenas un par de kilómetros más adelante, encontraron, efectivamente, el coche atascado en el cruce de un pequeño arroyo. Pero cuando se acercaron, se toparon con dos chicas sufriendo lo que parecía ser un ataque de pánico severo. Se asustaron aún más al ver a los agentes, pero estos intentaron calmarlas. La situación era peculiar porque, a pesar de estar en un área despoblada, no era una zona insegura ni conocida por la presencia de grupos delictivos, al menos no recientemente. Cuando finalmente una de las chicas logró calmarse lo suficiente para articular algo coherente, les explicó que cruzaban el arroyo a buena velocidad cuando algo las hizo detenerse abruptamente. Dijo que una mujer, de muy baja estatura, atravesó corriendo el camino, pero al hacerlo, se detuvo un instante en medio y volteó a mirarlas antes de continuar su camino y perderse entre los árboles. Contó que, al voltear, pudieron verle todos sus dientes, no como si sonriera, sino porque carecía de piel en gran parte de su rostro. Aquella visión las había sumido en un estado de pánico del que no podían salir, especialmente porque, poco después, el coche se atascó por completo, dejándolas atrapadas en medio del bosque, justo cuando la oscuridad era casi total. Él y el otro oficial no pensaron en fantasmas, sino en alguien que probablemente necesitaba ayuda urgente. Así que, mientras llamaban a la central para solicitar apoyo y resguardaban a las chicas en la patrulla, el oficial experimentado decidió recorrer la zona con su linterna para ver si encontraba a la mujer herida. Mientras mi excuñado intentaba tranquilizarlas, un grito de hombre lo hizo desenfundar su arma, encender su potente linterna y dirigirse también hacia los árboles, siguiendo la dirección en la que su compañero se había internado. Comenzó a buscar entre las ramas, en la oscuridad impenetrable, donde lo único visible era lo que su linterna lograba iluminar. Encontró a su compañero, aquel oficial mayor, alto y de tez muy morena, ahora completamente pálido y con los ojos desmesuradamente abiertos, llenos de terror. Le preguntó qué había visto, pero el otro no respondía. Parecía incapaz de hacerlo. Le insistió si había visto a la mujer que buscaban, a lo que su compañero respondió negando con la cabeza. Tomó aire para hablar y le pidió que volvieran a la patrulla y esperaran. Pero mi excuñado, sintiendo una inquietud creciente, no hizo caso. Algo había presenciado su compañero y no lo estaba compartiendo, así que él también comenzó su propia búsqueda. Mientras lo hacían, llegaron dos patrullas más y entre todos continuaron la búsqueda de dos objetivos. De dos personas, la mujer sin piel en la boca, la que habían visto las dos muchachas, y lo que mi excuñado y su compañero habían presenciado, a un hombre quemado, que aún ardía, con apenas un pedazo de tela como resto de una camisa sobre sus hombros que estaba en llamas.
Un hombre que mostraba los dientes de la misma forma inquietante que la mujer. Se buscó durante horas, durante toda la mañana siguiente. No hubo ni una sola señal de las dos personas que habían sido vistas. En algún momento, un superior se acercó a los dos policías y les dijo que no creía que fueran a encontrar nada. Que esas dos personas que vieron, probablemente, hacía mucho tiempo que habían necesitado una ayuda que nunca llegó. Tiempo después, meses más tarde, cuando perdieron el miedo, los dos volvían a la zona. Se bajaban de nuevo en esa área y buscaban cualquier rastro. Mi excuñado se quedó con el pensamiento de que eran almas en pena, que seguramente sus cuerpos seguían por ahí, ocultos. Cuando terminó la historia, estaba muy nervioso y se marchó rápidamente a su casa, sin volver a mencionar el tema ni a participar en conversaciones sobre cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Un saludo para él, donde quiera que esté. Tú sabes quién eres. Yo no vi ningún fantasma. Eso es lo primero que siempre aclaro cuando cuento esta historia, porque todo lo que sucedió lo sé por mi compañero y porque cuando llegué, ya no había nadie más que él, sentado en la banqueta con la espalda recargada en la patrulla y respirando con la dificultad de quien acaba de correr kilómetros. Aquella madrugada, yo estaba de turno normal, nada pesado, en un área bastante tranquila. De hecho, cerca de las 3 de la mañana, nos avisaron por radio que uno de los compañeros había solicitado apoyo urgente en una carretera secundaria de esas que conectan un pueblo con otro y que a esa hora están completamente solitarias. No había dado muchos detalles, solo que necesitaba ayuda, y su voz se escuchaba entrecortada. Cuando llegué, lo encontré pálido, lo cual me llamó la atención porque es un policía joven, pero con experiencia, de esos que ya han superado situaciones muy difíciles y han tenido encuentros cercanos con la muerte. Para nada es alguien que se asuste con facilidad. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en el suelo. Le pregunté qué había pasado y tardó unos segundos en contestar, como si estuviera ordenando sus ideas. Me dijo que todo había comenzado con un reporte sencillo. Por radio, le avisaron de una mujer caminando al lado de la carretera, descalza, aparentemente confundida, que parecía haber sido golpeada o haber estado en un accidente. Le dieron la ubicación exacta y él se dirigió directamente hacia allí. Cuando llegó, la mujer estaba efectivamente allí, tal como la habían descrito, caminando despacio con los pies cubiertos de tierra. Dijo que no recordaba bien qué le había sucedido, que le dolía la cabeza. Él le preguntó si alguien le había hecho daño, y ella no respondió con palabras. Solo levantó el brazo y señaló hacia una casa abandonada a unos metros del camino, una construcción muy vieja, ya sin techo, casi derrumbada. Mi compañero dijo que eso no le pareció raro en un principio. Pensó que alguien la había llevado allí o que se había refugiado en esa casa. Le pidió que esperara dentro de la patrulla mientras él revisaba. La dejó resguardada en el asiento trasero, cerró la puerta asegurándola, y entonces caminó hacia la casa. Fue en ese instante cuando comenzó a sentirse incómodo. Me dijo que, mientras avanzaba, tuvo la sensación muy clara de que alguien caminaba justo detrás de él. No escuchó pasos, tampoco voces, solo esa certeza inquietante que te obliga a voltear aunque no quieras. Se dio la vuelta, pero no había nadie. En ese momento, su pensamiento regresó a la mujer. Volvió a la patrulla casi de inmediato. Habían transcurrido solo unos segundos desde que la dejó. Estaba vacía. La patrulla estaba vacía, pero no había puertas abiertas, no había señales de forcejeo, nada. Sencillamente, la mujer ya no estaba.
Fue entonces cuando decidió reportar a la central para confirmar la llamada, para pedir más indicaciones. Y la respuesta fue lo que lo destrozó. Le dijeron, y esto yo sí lo escuché, que no había ningún registro, que nadie había solicitado ese apoyo, que no existía ningún reporte de una mujer caminando descalza en esa carretera, que no había nada en el sistema, ni en radio, ni en la bitácora. Nadie le dijo que fuera allí. Mientras me contaba esto, me confesó que sintió que le faltaba el aire, que el pecho se le cerró, que por un momento pensó que se iba a desmayar o a morir. Lo único que atinó a hacer fue pedir ayuda, y ese fue el llamado al que yo respondí. ¿Quién era esa voz en la radio? ¿Quién le pidió ir a buscar a esa mujer? Yo revisé la patrulla, inspeccioné el lugar, la casa abandonada. No encontramos a nadie, ni huellas claras, ni señales de que alguien hubiera estado allí, al menos no recientemente. Cuando le pregunté si estaba seguro de haber cerrado la puerta de la patrulla, me miró con una expresión que no se me va a olvidar. No me respondió, solo asintió con la cabeza. Esa noche lo llevamos a la comandancia y lo relevaron del turno. Nunca se levantó un reporte formal de ese incidente porque, oficialmente, no había pasado nada. Oficialmente, nada ocurrió esa noche. Gracias por seguir aquí, comunidad. Espero que estén, no puedo decir disfrutando, pero sí que sigan escuchando con atención este episodio. Si tienen amigos, familiares policías o si ustedes lo son, por favor, cuéntenos las vivencias más extrañas que hayan experimentado en esa labor, en su importante labor. Y les deseamos que vayan seguros y que vuelvan a casa sanos y salvos con sus familias. Gracias por su trabajo y les recuerdo que en la descripción están los enlaces para que nos sigan en nuestras redes sociales y para que escriban su relato. Si no tienen idea de cómo empezar, en la página encontrarán una guía para que les resulte mucho más fácil compartirlo. Continuamos con más esta noche. Mi hijo es policía. Hace ya un año que por fin salió de la academia y le asignaron su puesto aquí, en un pueblo a 1 hora de distancia. Cuando ingresó a la corporación, sentí miedo, como cualquier madre, pero con el tiempo me fui tranquilizando. Él siempre me aseguraba que la zona donde trabajaba era tranquila, que casi todo consistía en recorridos de vigilancia, tareas rutinarias, mucha selva, caminos de terracería, alguna que otra comunidad cerca de la playa, y ya. Un día, ya con varios meses en el puesto, llegó a casa más callado de lo normal. No venía asustado ni alterado, sino muy pensativo, como si algo se le hubiera quedado dando vueltas en la cabeza, una idea persistente. Esa noche fue cuando me contó lo que le había sucedido. Me dijo que en la zona donde patrullaba existía un tramo del que todos hablaban, pero que nadie le explicaba con claridad. Oficialmente, sí estaba incluido dentro de los recorridos, pero en la práctica, nadie pasaba 2 veces por ahí en la misma noche y nadie se bajaba de las unidades. No porque hubiera un peligro evidente o algo así, sino porque allí, invariablemente, las cosas empezaban a fallar. Los radios se cortaban, la señal del celular desaparecía y todos regresaban con la extraña sensación de que había transcurrido más tiempo del que marcaba el reloj. Cerca de ese tramo, escondido entre la densa selva, a unos 400 metros de la playa, se alzaba un hotel abandonado, un complejo enorme, de esos que prometían ser de lujo. Me contó que nunca se terminó, aunque los edificios ya estaban completamente levantados. Varias estructuras grandes, como esqueletos de concreto carcomidos por la vegetación. Nadie sabía a ciencia cierta por qué había quedado así. Simplemente, un día dejaron de construirlo. A nadie le gustaba acercarse a ese lugar,
Pero mi hijo era nuevo y muy curioso. Así que una noche, le tocó dar la vuelta solo y decidió ir. Me dijo que quería ver si todo aquello tenía una explicación lógica. Pensó que, a lo mejor, era cuestión de superstición o de mala señal en la zona por alguna razón científica. Seguramente porque la mayoría de sus compañeros pertenecían a otra generación. Cuando llegó a la zona, lo primero que notó fue la radio, porque sí se escuchaba mal, con mucha interferencia. A ratos sí y a ratos no. Intentó reportarse y apenas le contestaron, pero no escuchó bien la respuesta. Llegó a la zona del hotel abandonado y se bajó de la patrulla. Caminó un poco, iluminando a su alrededor. Dice que el lugar se sentía extraño, pero no silencioso. Se escuchaban insectos, el crujir de las hojas, el mar a lo lejos, nada fuera de lo normal. En ese momento, pensó que no había nada allí hasta que vio las huellas. Estaban bien marcadas en el piso húmedo, huellas recientes. Se acercó y le llamó la atención su tamaño. Puso su pie encima y coincidía, a la perfección. Puso el otro y dio un paso, y luego otro más. Cada huella encajaba perfectamente con su forma de caminar, como si alguien hubiera caminado exactamente igual que él antes de que llegara. Me dijo que en ese momento se le erizó la piel, pero siguió avanzando unos pasos más, tratando de comprender. Fue entonces cuando escuchó un ruido, no era un grito ni una voz clara, era más bien un quejido, algo vago, prolongado, que venía desde dentro de uno de los edificios del hotel. Levantó la vista y se dio cuenta de que ya estaba muy cerca de la entrada, demasiado cerca. Fue ahí cuando se dio la vuelta y corrió. Mientras se alejaba, alcanzó a notar algo que terminó de asustarlo por completo: no había huellas de regreso. Las huellas solo se dirigían hacia adentro, pero ya no salían. Llegó a la patrulla y se fue de allí sin voltear atrás. Cuando estuvo a una distancia segura, intentó reportar lo que había visto por radio. Esta vez sí le contestaron. No les dijo lo de las huellas, pero sí lo del ruido. Les preguntó si tenía que regresar con apoyo, si tenían que revisar quién estaba allí. Pero del otro lado de la radio le dijeron solo una cosa, una advertencia contundente: que no volviera a hacer eso, que siguiera con su turno. Y así fue. Nunca ha vuelto a detenerse en ese lugar. Nunca ha vuelto a tocar el tema con sus compañeros. Lo que parecía ser una broma de ellos, algo para asustar a los nuevos, se volvió realmente un tema que todos evitaban. Se dio cuenta de lo que en realidad era, que nunca fue una broma, y conmigo solo lo habló esa vez, pero me dio permiso de compartirlo siempre y cuando no les diga el nombre del pueblo. Que tengan buena noche, mi querida comunidad. Mi hijo y yo lo seguiremos escuchando. Para terminar este episodio, no voy a narrar una historia que nos compartieron desde la comunidad, sino una que encontramos mientras investigábamos otros casos. Una historia real, documentada, una que incluso llegó a los noticieros en Estados Unidos, al programa de Anderson Cooper, uno de los periodistas más respetados en ese país. Ocurrió en el lejano 2015, durante una fría noche de invierno. Varios policías respondieron a un reporte por un grave accidente automovilístico en una carretera solitaria. Un vehículo se había salido del camino y había caído en un canal de agua helada, casi congelada. Al llegar, los oficiales encontraron el auto volcado, parcialmente sumergido, con el agua entrando rápidamente en su interior. Mientras evaluaban la escena, escucharon algo inconfundible desde el interior del vehículo. Una voz. No era un grito desesperado ni un alarido de terror. Era una voz clara,
serena, que pronunciaba algo muy simple pero poderoso: ayúdenos. Al escucharla, los oficiales reaccionaron de inmediato. Respondieron que aguantaran un poco más y no dudaron ni un instante. Entre varios, comenzaron a mover el vehículo, a voltearlo lo suficiente para poder acceder al interior antes de que se llenara por completo de agua. Cuando lograron enderezarlo y abrirlo, encontraron a un bebé con vida, sujeto a su asiento, inconsciente pero aún respirando. Junto a él, yacía una mujer adulta que ya no presentaba signos vitales. Los reportes posteriores confirmaron que había fallecido prácticamente en el momento del impacto, mucho tiempo antes de que los policías llegaran al lugar del accidente. El bebé fue trasladado de emergencia, y milagrosamente, sobrevivió. Horas después, cuando los oficiales comenzaron a reconstruir lo ocurrido para el informe oficial, algo no encajaba. La voz. El bebé era demasiado pequeño para hablar. La mujer había muerto antes de que ellos llegaran. No había ninguna otra persona dentro del vehículo que pudiera haber pronunciado esas palabras. Ninguno de los oficiales pudo explicar de quién provenía esa voz que los había impulsado a actuar tan rápido, que los había llevado a descubrir que había un bebé con vida. Lo más inquietante es que ninguno de ellos mencionó la voz en su reporte oficial. No porque se les pidiera que no lo hicieran, sino porque ninguno supo cómo redactarlo. Tiempo después, meses más tarde, los policías hablaron del caso en entrevistas, y la historia llegó a medios nacionales, incluyendo, como les adelantaba, un reportaje presentado por Anderson Cooper. Allí, los oficiales repitieron lo mismo, que escucharon claramente a alguien pedir ayuda, que respondieron como cualquier policía lo haría y que, después, simplemente no pudieron encontrar a quién pertenecía esa voz. El bebé sobrevivió, creció. El accidente quedó registrado como un rescate exitoso, pero la voz, esa voz fantasmal, esa voz nunca tuvo un lugar en el informe. Jamás se explicó. Tengan muy buenas noches, comunidad. Descansen, nos escuchamos pronto.